Muy buenas noches y bienvenidos a Periodista Digital Televisión, a La Retaguardia, jueves 10 de marzo, terminando ya esta semana y algunas semanas que parece que no van a terminar nunca y sin embargo, pues todo lo que comienza tiene un final. Por unas cuestiones siempre, pues bueno, puede ser un poco frustrante, ¿no? Porque dices una semana más o una semana menos. Y por otras, pues siempre que se cierra una puerta, se abre otra ventana. En este caso, se abre otra nueva semana que nos deparará sin duda sorpresas, esperemos que buenas, dentro de este marasmo y de este pesimismo general y generalizado que nos invade y en el que a más pretenden sumirnos los que juegan como si fuéramos ratones con nuestras vidas, con nuestras haciendas e incluso con nuestras mentes. La gran noticia del día, como sabéis, la gran noticia política de la semana y probablemente del mes, y esperemos que tenga más recorrido, y por eso os he planteado el titular de arranque de este programa, el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, entre Vox y el Partido Popular, un acuerdo que hasta hace no más de 24 horas estaba prácticamente no en el alero, unas conversaciones que estaban prácticamente rotas. Finalmente, digo, ha habido ese acuerdo entre el señor Mañueco y el señor García Gallardo para gobernar Castilla y León los próximos años, y es un acuerdo que es muy importante, lo hemos dicho desde el principio, hemos destacado siempre, desde que a mediados de diciembre Alfonso Fernández Mañueco disolvió el Parlamento regional ante la amenaza más que cierta de que un partido poco fiable y al que algunos denominan traidorzuelo como Ciudadanos, pues le hiciera un aguado o le planteara una moción de censura en cuanto se diera la vuelta. Disolvió el Parlamento, convocó elecciones anticipadas para el 13 de febrero, buscando de repetir el 4M madrileño, el efecto Ayuso. No fue tal, porque efectivamente consiguió la victoria, pero fue una victoria pírrica, cuya única posibilidad matemática para que Mañueco gobernara era ni más ni menos que un acuerdo con Vox. Los populares se han hecho de rogar. Lógicamente, Vox se ha mantenido firme en sus posiciones, las cosas como son, ha vendido cara a la piel y ha hecho bien, porque ha obtenido un éxito absolutamente indiscutible, pasar de un procurador, nada más y nada menos que a 13 procuradores, o 14, 15, como si hubieran sido 18, como si hubieran sido 10, daba igual, porque lo importante, más que un procurador arriba, un procurador abajo, era que Vox tuviera el mango de la sartén para que, a pesar de ser la tercera fuerza política de la Cámara, pudiera ser determinante y decisoria y decisiva para gobernar. Tal vez no fuera lo que más gracia le hacía a Mañueco cuando convocó esas elecciones, como él mismo dijo en su día, para dotar de mayor estabilidad política a la comunidad de Castilla y León, a mi comunidad. Yo, aunque he nacido en Madrid, soy zamorano, siempre lo repito, me gusta hacer patria chica, sé que mis paisanos me lo agradecen, y siempre además añado que los zamoranos somos los únicos que, al igual que los de Bilbao, podemos ser zamoranos y nacer donde nos dé la real gana. Me alegro mucho, pero me alegro mucho sobre todo, y es la idea nuclear, que quiero que cale en vosotros, que, por otra parte, sois de ello perfectamente conscientes, de que este es el principio del fin del socialcomunismo en España. Si esto se asienta, ahora que Vox ha decidido pasar, y lo celebro mucho porque llevo años diciendo que eso tenía que ser así, de las musas al teatro, de limitarse al apoyo parlamentario, a entrar en los gobiernos, entrar además, empotrarse en los gobiernos, utilizando términos estrictamente militares y ocupando las consejerías que le correspondan en función de la proporción parlamentaria que bueno, pues, las urnas tengan a bien dotarles, pues tendrá más posibilidades, por un lado, de implementar el mayor número de medidas de su programa y, por otro lado, aumentará su poder y su capacidad de influencia. Siempre digo lo mismo, siempre recuerdo lo mismo. Hay una frase que es cierta ma non troppo, que los italianos manejan mucho: el poder desgasta. Ya. Pero como decía aquel viejo zorro de la política, y ese viejo zorro al que tanto cito en este programa y en otros de la política española, Pío Cabanillas Gallas, el poder desgasta, sobre todo cuando no lo tienes. Por tanto, Vox creo que ha hecho muy bien e insisto, si esto es el principio de una luz que alumbre el camino que de aquí a 2 años, si es que Pedro Sánchez consigue terminar la legislatura, pueda expulsar democráticamente, por supuesto, a los socialcomunistas del poder,
y a que España, o lo que quede de ella de aquí a 2 años, deje de irse por el sumidero y pueda volver a recobrar la senda de crecimiento, la senda de prosperidad, a descrisparse, a salir de la crisis no solamente sanitaria, sino política, social e institucional, en el que el peor gobierno de la historia, en el peor momento, y la frase es de Santiago Abascal, aunque también la han utilizado en algunas ocasiones, líderes del Partido Popular, bienvenido, aunque a regañadientes, a palos, el médico a palos, ¿no? Decía Molière, y parte de los autores del teatro clásico, del teatro de capa y espada también, pues a palos o de mejor o peor gana haya asumido Mañueco, pues bienvenido será. Saludamos ya porque hoy vamos a intentar ir con el mayor ritmo posible. Tenemos 3 analistas, 3 invitados esta noche y saludamos a la primera de ellas, a mi buena amiga, abogada y sevillana de pro, no sé por qué orden exactamente, y analista política y fina observadora de la vida nacional, doña Mar Díaz Gamero. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Mar? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues hoy, no sé si se me nota, hoy estamos especialmente contentos. No sé si porque es jueves, aunque todavía nos queda un día y medio de arduo trabajo, pero los jueves siempre alumbran, Mar, posibilidades, algunas ya planeadas y otras ignotas e insospechadas para el fin de semana, y yo creo que bien que nos lo merecemos, las gentes que trabajamos, y tú de esto sabes mucho, porque te matas a trabajar también, pero bueno, de momento lo que toca es seguir comentando la actualidad. Dame una opinión general, y luego vamos bajando a lo particular. ¿Cómo has visto este acuerdo que hasta anoche, hasta hace no más de 24 horas, pues se daba por roto, se daba por prácticamente imposible, porque Mañueco no quería, porque Vox se sentía, y yo creo que en cierta medida tenía parte de razón, se lo hemos escuchado esta mañana incluso todavía por última vez, a primera hora de la mañana, Santiago Abascal, menospreciado, pero bueno, finalmente ha sido posible y Vox va a ocupar la posición que le corresponde. 7 consejerías para Mañueco, para el Partido Popular, 3 consejerías para Vox, la presidencia también de la Cámara y la vicepresidencia, como no podía ser de otra manera, para García Gallardo. Bueno, veo que finalmente era un resultado que muchos dábamos ya por hecho, que entre otras cosas, para ser justos, si aglutina casi 54%, 53,36% de los votos de los ciudadanos de Castilla y León, PP y Vox, es que ya no hay más discusión, es que la mayoría ha decidido que eso sea el gobierno de Castilla y León. Partiendo de esta base, si recordamos que Ciudadanos en las elecciones del 2019 consiguió 12 escaños y con esos 12 escaños tuvo derecho, por ejemplo, a la presidencia de la Corte, no encuentro ningún argumento de peso ni lógico que excusara al Partido Popular de concederle la presidencia de las Cortes a Vox. Entonces, claro, desconozco cómo, creo que porque todavía no se sabe cómo va a ser la estructura de gobierno, qué políticas anunciadas por Vox van a poder llevar a cabo. No es lo mismo tener 31 diputados que tener 13. Pero en cualquier caso, creo que esto siempre se ha hecho en clave nacional, estas elecciones, y marcan, como tú indicabas, una senda esperanzadora de una política que, bueno, por lo menos mire un poquito más por la contención del gasto en cosas superfluas, mire un poquito más por la preservación de la empresa, de la verdadera política de repoblación que de la demagogia, sino una repoblación que solo se consigue con políticas fiscales atractivas y con un tratamiento a la industria y a la ganadería como merece. Sí me cabe una reflexión, que es que afortunadamente estas elecciones se convocaron el 13 de febrero y no después. Claro, con la senda que ha seguido, la deriva, mejor dicho, el Partido Popular en estos últimos días, pues el resultado hubiera sido bastante distinto y bastante peor para todos.
Bueno, pero fíjate, yo creo, Mar, y esta mañana lo hablaba en otro foro con Rubén Herrero, que estará mañana por la noche, mañana no, perdón, el sábado por la noche le tendremos aquí en la retaguardia también en Periodista Digital, porque, bueno, Rubén no oculta que él es militante activo de Vox y además a mí me gusta mucho confrontar y compartir opiniones con él, porque creo que en lo sustancial estamos de acuerdo, ¿no? Aunque yo ni milite ni militaré jamás en ningún partido político, porque como siempre digo, nunca toleraría que me admitieran en un club donde hubiera más gente que pensara lo mismo que yo. Esto parece una butad, pero esto ya lo decía el genio Berlanga y Groucho Marx también a veces, pero claro, a veces les veo muy empeñados del Partido Popular, digo otras cosas, es decir, que no se me entienda que estoy criticando a Vox en que le van a dar el sorpaso, en que van a obtener mejores resultados que el Partido Popular. Si a mí eso me va a parecer muy bien, a mí qué más me da que el Partido Popular se quede en 50 y Vox sea quien tenga 90 o al revés. A mí lo que me importa es, partiendo de la premisa de que ninguna de ambas formaciones políticas, no ya con la demoscopia en la mano, sino con la realidad social que tocamos y que palpamos en la calle, tiene ahora mismo, a lo mejor dentro de 2 o 3 años sí, pero ahora mismo no, posibilidad alguna de obtener mayoría absoluta, que ambas, A, sumen más de 175, B, estén de acuerdo en lo fundamental, y lo fundamental, C, derivado de lo anterior, es echar a los socialcomunistas del poder. Ese es el objetivo fundamental, porque si nos perdemos, y esto lo hemos hablado mucho tú y yo, Mar, y con otros amigos y otros contertulios, si nos perdemos en las luchas caínitas, siempre recomiendo un libro absolutamente imprescindible y fundamental, Ricardo de la Cierva, 1986, La derecha sin remedio, donde evidentemente se queda en la traición de los democristianos y de los liberales a Manuel Fraga, porque es un libro, insisto, de 1986, pero las cosas ni han cambiado desde los inicios del siglo XX, habla de Dato, habla de Cánovas, habla incluso de la Restauración y tal, y 30 o 40 años después siguen igual. Si la derecha sigue empeñada en esas luchas caínitas, la única beneficiada será la izquierda, los únicos beneficiados serán los socialcomunistas, hay algunos amigos que me dejan mensajes por la noche en YouTube que les molesta mucho que les llame socialcomunistas. No sé por qué. Si ellos nos llaman fachas a nosotros sin serlo o sin considerarlo, a ellos no sé por qué les molesta que les llamemos socialistas o comunistas si es lo que son. Oye, a mucha honra. Digo que si eso implica esa suma, que los traidores, los que quieren destruir España, los socialcomunistas, los que nos han arruinado económicamente y los que, maridan sin ningún tipo de rubor ni de vergüenza con los proetarras, con los criminales y con los herederos de los asesinos, bienvenido sea el entendimiento. A mí la proporción me da igual. No solamente el entendimiento, pero es que la proporción a mí también me parece lo menos relevante en este momento. Son en esta suma que hemos apuntado de este porcentaje de votos, del 53, casi 54% de los votos, ya aglutinan 2 o 3 escaños más de los que precisa Castilla y León para la mayoría absoluta. La voz de la gente ha sido muy clara, por eso cuando leo comentarios de opinión de políticos de izquierda diciendo cómo se ha permitido que la ultraderecha xenófoba, homófoba y todo lo que termine en foba posible llegue, pues estás insultando a los votantes directamente. Ese porcentaje es muy importante a tener en cuenta. Luego, hay una cosa que sí me gustaría resaltar de todo lo que se está viendo últimamente y que creo que Ucrania nos lo ha recordado a todos los españoles. Esta lucha, esta pelea entre partidos, bueno, entre PP y Vox, claramente. Lo que mi lectura personal es que el enemigo siempre es partido que te puede o hacer sombra o del que te quieres diferenciar, y eso denota una gran falta de patriotismo. Lo que más me duele de estas luchas encarnizadas es la falta de patriotismo. A ti te pasa lo que a mí, Mar, que estás un poco hasta las narices de la etiqueta habitual de izquierda, derecha, centro-derecha liberal,
Centro-izquierda, izquierda templada, igual que durante muchos años soportamos esa milonga, esa gran mentira fake, como se dice ahora, de los nacionalistas moderados, los nacionalistas más radicales, Sí, claro. los independentistas, cuando ayer teníamos sentada en esta mesa a mi querida Pilar Castellanos, que se ha partido la cara, literalmente en Cataluña, durante muchos años en Barcelona, al frente de Sociedad Civil Catalana y siendo parte activa de aquella gran movilización que sacó 2 domingos seguidos a 1 millón de españoles y de catalanes y de barceloneses a las calles. No hay nacionalistas moderados, todos son igual de traidores e igual de independentistas, pues digo, las etiquetas que siempre suponen una simplificación cuando no una traición. Estoy harto de izquierda, derecha, tal, y prefiero, y supongo que tú también últimamente ya, cada vez con mayor rotundidad, hablar de patriotas y de antipatriotas, o si lo prefieren otros, de constitucionalistas y anticonstitucionalistas. Para mí el PSOE hace tiempo que ha dejado de ser un partido constitucionalista, como desde luego no lo son los comunistas, igual que a ellos se les llena la boca diciendo que a Vox llegará un momento en el que haya que ilegalizarlo. Yo llevo años repitiendo en este foro y en otros que los que tienen que estar fuera de la ley, por supuesto, son los proetarras, los independentistas y los comunistas también. Absolutamente. Es más, yo creo que es más acertada la palabra patriota en este aspecto, como tú apuntas, que incluso la de constitucionalista, porque Sí, sí. La Constitución no tiene por qué ser algo estático ni para siempre. Una Constitución, ¿por qué no va a estar sujeta a revisión si es para bien? Porque va a estar contemplando una sociedad que ha cambiado tanto en los últimos 43 años, ¿no? Pero el sentido del patriotismo sí, es algo muy potente y que se han empeñado en borrarnos a fuego desde la enseñanza, desde los medios de comunicación, desde todos los flancos posibles. Yo cuando hablo de patriotismo hablo de sentido común en el fondo. Vamos a ver, hablo de independencia del Poder Judicial, hablo de por supuesto, separación de poderes, ¿no? Eso es mucho más importante que una Constitución que es susceptible de revisión. Y hablo de sentido común cuando me refiero, por ejemplo, a lo que hemos visto anteayer, creo que fue 20.300 y algo millones de euros 20.300 millones, sí. 20.319, creo que es la cifra exacta, millones de euros repartidos de forma transversal en todas las administraciones públicas exclusivamente para ideología feminista. Eso es sentido común. Ningún votante, aunque cada galería diga lo contrario, puede estar de acuerdo con eso. Cuando ahora, el día 31 de marzo, se acaban, por ejemplo, los ERE. Hay 100.000 personas en ERE. ¿Qué van a pensar las personas que se queden sin subsidio y muy probablemente sin empleo de estas políticas? A eso es a lo que voy. El patriotismo se refleja en estas cosas. Está absolutamente claro. Mar Díaz Gamero, muchísimas gracias por atendernos una noche más en Periodista Digital, en La Retaguardia. Cuídate mucho, amiga, pasa un buen fin de semana y la semana que viene más y esperemos que mejor. Un abrazo y gracias, Mar. Muchas gracias, un abrazo. Saludamos ya al segundo invitado de esta noche, a don Carlos Lacaci. Le conocéis bien también porque ya ha estado varias veces en este formato joven todavía, pero que siempre os lo agradezco, está funcionando francamente bien en estas primeras semanas. Vemos como cada vez hay más amigos que se van enganchando también a la segunda dosis, por supuesto, de Alfonso Rojo y de Hugo Pereira, y también a la retaguardia. Carlos Lacaci, insisto, ya le conocéis, es abogado y es analista político. Don Carlos Lacaci, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Buenas noches a todos los oyentes y enhorabuena por estos números de oyentes que cada vez y de espectadores, ¿no?, se van incorporando, me consta, con entusiasmo a vuestro medio, a Periodista Digital y a vuestro programa. Bueno, enhorabuena. El mérito, y esto ya no es la primera vez que lo digo, que nadie entienda que es ni falsa humildad, ni una frase hecha, ni el mérito es de la marca, por supuesto, de Periodista Digital, que es una marca ya con más de 20 años, 25 años me parece, ¿no?, que Alfonso me corrija si me equivoco, y a su gran factotum, que es Alfonso Rojo, y el mérito también es de todos y cada uno de vosotros, que generosamente nos cedéis, me cedéis en este caso, unos minutos semanales de vuestro tiempo, además en una hora ya, en horario nocturno, como son las 10 de la noche, cuando
cuando, bueno, pues podréis dedicarlos a vuestra familia o a vuestro ocio o a vuestro trabajo, porque estamos en un mundo ya, y más desde el teletrabajo, en el que ya pues nos hemos convertido. Tú eres, yo creo que es un poco más joven que yo, pero tú recuerdas los 7-Eleven, ¿te acuerdas? Cuando no había libertad de horarios y la única posibilidad que tenías de salir a comprar un paquete de tabaco a las 2 de la mañana y te habías quedado sin tabaco, o una Coca-Cola, o una cerveza, o lo que fuera, era ir a una gasolinera o al 7-Eleven. Aquí somos 7-Eleven también. Gracias, Carlos. Oye, te comienzo igual que lo he hecho con nuestra amiga Mar Díaz Gamero, por pedirte una valoración general acerca de este acuerdo entre PP y Vox, Vox y PP en Castilla y León. Independientemente, vuelvo a repetirlo, y ya me has escuchado en algún otro lugar esta mañana y en los días previos, ¿no?, cuando todavía no estaba tan claro este acuerdo, independientemente de las proporciones, independientemente de que Vox tenga 13, 14, 15 procuradores, de que el PP al final pues haya obtenido una victoria pírrica, aunque no creo que los millennials víctimas de nuestro sistema educativo sean quienes sepan quién era Pirro, ¿no? Preguntamos en la calle y a lo mejor piensan que es un par de copas de Madrid. Una victoria pírrica y se hayan quedado en 31 en vez de 35, 36, que era lo que ellos barajaban. Lo importante es que hay un 55% de castellanos leoneses que quieren que la derecha, aunque acabo de decir que no me gusta el término, ni derecha ni izquierda, que la derecha gobierne Castilla y León. Que la izquierda, que se apoya en proetarras, en separatistas y en traidores para gobernar, saque sus garras del poder, en este caso en una comunidad tan importante, la más extensa de España, 9 provincias, y lo importante también es que al final se haya producido, más o menos a regañadientes, ese entendimiento, porque al final la negociación siempre, bueno, pues implica una parte de pugna, que haya habido, insisto, un entendimiento, que a Vox se le haya dado lo que en justicia era suyo y en proporción era suyo: 7 consejeros Mañueco, 3 consejeros García Gallardo, presidencia del Parlamento, vicepresidencia, y que la derecha se haya puesto de acuerdo para gobernar, porque tengo para mí que esto es la luz que debe alumbrar el camino por el que debe circular a partir de ahora la política española, de aquí a los próximos 2 años, para expulsar a este cáncer que sufrimos desde hace 3 años en este sufrido país que se sigue llamando España, que son los socialcomunistas en el poder. Bueno, pues el análisis, Eurico, es de celebración por varios motivos. Primero, bueno, pues porque se respeta, como no podía ser de otra forma, aunque hasta última hora ese respeto podría haber saltado por los aires, la voluntad, en este caso, de los castellano-leoneses. En su mayoría, los castellano-leoneses han depositado su confianza a un ideario, a unas políticas que, si bien a mí tampoco me gusta denominar de etiquetas, pero que están bajo un paraguas que es por el que han apostado la mayoría. Y ese paraguas, ese ideario, viene siendo de seguridad jurídica, viene siendo de una baja imposición fiscal, o al menos no una imposición fiscal con una presión ya insoportable para los sufridos contribuyentes, bien seamos todos los ciudadanos que tributamos por el IVA, por los impuestos directos e indirectos, los autónomos que ya están asfixiados con estas nuevas subidas de las cuotas de autónomos que desde el gobierno de la nación pues se viene publicando, en fin, con unas políticas, en definitiva, de progreso para el esfuerzo, el mérito, para los que generen empleo, para los que quieran a su tierra, a su pueblo, a España. Todo ese ideario es el que al final, en su mayoría, ya digo que han sido los castellano-leoneses los que han apostado por él. Sería muy triste que con esa confianza depositada en ese ideario, pues se les traicionara y no hubieran llegado a un acuerdo. Sería romper y quebrar el sentido democrático de las urnas, por otro lado. Por tanto, es de celebrar por todo esto que yo vengo comentando, y también es de celebrar porque los partidos políticos tienen y están llamados a entenderse, a negociar. No puede ser que estén siempre bajo trifulcas partidistas, como yo dije también en otro medio esta mañana.
los intereses de cada partido, incluso los intereses personales, que los hay, y con muchos egos también en política, tienen que quedar de un lado cuando, sobre todo y por encima de ello, están los intereses de todos los españoles, en este caso de los ciudadanos castellano-leonenses, como vengo diciendo. Por tanto, es de celebrar este acuerdo, este entendimiento, y es de celebrar que las políticas que se lleven a partir de ahora a cabo en esta comunidad autónoma, una de las más importantes en número, como bien has apuntado, Eurico, pues sean las de la prosperidad, las de la riqueza entendida por generación y de puestos y creación de puestos de trabajo, y el motor de una economía que prospere también bajo una, vamos a decir, también economía diversificada y no siempre basada en el turismo, la hostelería o el comercio, que siendo sectores muy importantes y que hay que seguir cuidando, por supuesto, en España, también hay otros sectores que no se apuesta ni un duro por ello, como es la inversión, como es la tecnología, como son las renovables, que tanto, pues ahora mismo estaríamos echando en falta, ¿no? Y yo creo que por ahí hay mucho camino por hacer, se puede hacer si hay ese entendimiento, y, desde luego, lo que no se debe replicar son políticas como la que ustedes acaban ahora de decir con la persona que aquí ha hablado ahora con usted, de esas políticas de despilfarro, tirando miles de millones de euros, más de 20.000 millones, en unas políticas que ni van a prosperar, ni van a generar riqueza, ni empleo, ni nada, más bien van a colgar de etiquetas y de un ideario de enfrentamiento, en este caso de enfrentamiento de, no sé, de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, en definitiva de una política de izquierdas mal llamada progresista, porque el progreso yo lo he entendido desde otra forma de ver, incluso en ese primer Partido Socialista que empezó a hacer unas políticas liberales o más progresistas del inicio, no tiene, por supuesto, nada que ver con lo que ahora estamos viviendo, con este partido, ¿no? En este, gobierno apoyado por la izquierda más radical y más de enfrentamiento y choque. Eso es lo que yo subrayaría para celebrar hoy aquí. ¿Tú ves la posibilidad real de una proyección de este acuerdo en Castilla y León a otras zonas, a otras comunidades, a otras regiones de España? Y tú ves también la posibilidad real de que, independientemente de que se agote o no la legislatura, porque 2 años en política, año y medio, es toda una eternidad, de que, pues aunque al Partido Popular, las cosas como son, le haya costado, a lo mejor, pues asumir el hecho de que necesita a Vox para gobernar. Pero, insisto, yo creo que, fíjate, el Partido Popular, esta es mi opinión, no sé tú cómo lo verás, has hablado de políticas concretas, desarrollo, innovación tecnológica, algo, en materias siempre permanentemente, una redefinición de nuestro modelo industrial. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere ser España de mayor? Cuando se dice, por ejemplo, es que Italia tiene una deuda de un 160, un 170% sobre el PIB, y ahora mismo aquí, que estábamos hasta antes de ayer en el 100 o en el 101%, o el 99%, ahora estamos en el 130 y tantos, ¿no? Dices, ya, pero ya quisiera España tener el tejido industrial que tiene Italia, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque esa es otra de nuestras grandes asignaturas pendientes, ¿no? En no solamente construir una economía que está muy bien basada, en la automoción y en la balanza comercial, cuando era favorable, pero sobre todo en los servicios, en la hostelería y en ese sector, sino redefinir, insisto, un auténtico modelo industrial y de desarrollo para España. A donde quiero llegar es el Partido Popular, de los 40 y tantos años que llevamos de democracia, ha gobernado, alguno menos que el Partido Socialista, pero tiene experiencia de gobierno. Vox no la tiene. ¿A dónde quiero llegar? El Partido Popular es verdad que a lo mejor está un poco agotado, en el mejor sentido de la palabra, porque demasiados años de ejercicio del poder, a pesar de su capacitación y de su conocimiento de la administración, que no digo que los señores de Vox no lo tengan, lo que quiero decir es que Vox, que es un partido nuevo, creado antes de ayer, como quien dice, todavía no ha tenido oportunidad de tocar, de tener poder. Digo, el Partido Popular puede aportar esa experiencia, porque la administración, y más la de la cuarta economía de la zona euro, es una máquina muy compleja, y Vox lo que puede es insuflar o reilusionar o reorientar
pues a lo mejor unas dinámicas que estaban muy agotadas desde el punto de vista de la defensa de las grandes ideas y de los grandes valores, que bueno, pues hay muchos votantes de Vox y simpatizantes que si le han dejado de votar, porque eso es una obviedad y el que piense o diga otra cosa, pues está condenado a la melancolía, ¿no? Porque piensa que el Partido Popular las había abandonado y se ha pasado a Vox, la unidad de España, la defensa del patriotismo sin ningún tipo de complejos, la defensa de la familia y una serie de cuestiones, yo creo que puede ser un maridaje perfecto, Carlos. Pues, Eurico, yo voy precisamente en esa línea de reflexión y de análisis que está haciendo usted. El Partido Popular, yo no me alegro cuando ocurren casos como el último episodio que en la Comunidad de Madrid pues hemos vivido, ¿no? De esas rencillas internas también, de esas luchas de poder, de esa pésima gestión llevada por el antiguo ya presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y su secretario general. No me alegro porque, en definitiva, el Partido Popular tiene que formar parte también efectivamente, de la política económica, de la política social de este país. Y tiene que formar parte, primero, porque es parte de la historia democrática reciente de este país y porque es quien también, no olvidemos, ha ido realizando una serie de políticas que nos ha alcanzado unos niveles de bienestar que también hay que, pues atribuírselo en la parte que le corresponda. Indudablemente, los ciudadanos de a pie, yo siempre apuesto por encima de los políticos, por el autónomo, por la pyme, por todo aquel profesional que, pues se levanta muy temprano, que también va en el ideario de Vox, pero efectivamente al final esas políticas las llevan a cabo pues todos los profesionales, todos los trabajadores que se esfuerzan cada día por hacer eso posible. Pero claro, en un marco que sea precisamente el más adecuado y el que menos piedras ponga en el camino de los ya muy sufridos, como digo, autónomos o las pymes o los trabajadores de a pie, ¿no? Por cuenta ajena, que también sufren y padecen toda la presión fiscal en sus bolsillos y otras políticas que nada tiene que ver. Por tanto, el Partido Popular, estoy con usted, no solo yo no me alegro que tenga baches o que tenga problemas internos, sino que creo que es necesario que siga haciendo el valor que en esta democracia ha demostrado tener. Ahora bien, sin olvidar los principios y los valores que al Partido Popular por el camino también ha ido dejando o se le ha ido olvidando, precisamente por esos intereses también, que también los ha tenido partidistas en su camino, por encima de los intereses generales de España. Ese hueco es el que Vox, desde mi punto de vista, ha sabido percibir, primero. Yo recuerdo cuando Vox empezó hace, como usted bien ha dicho, escasamente 6 años, cómo Iván y Santiago e Iván, los dos mano a mano, iban con un megáfono predicando por las calles de España, por Madrid, en el caso que aquí ocupa, y pues un poco en esa travesía del desierto, predicando esos valores y esos principios que ellos mismos percibían que se habían olvidado otros partidos, entre ellos el Partido Popular de ellos, ¿no? Por tanto, ese maridaje que usted así lo ha denominado, yo le doy valor, claro que le doy valor, y creo que es necesario e importante. No sé hasta qué punto, y esa sí que es una pregunta que nos tendremos que ir respondiendo según cómo vayan los acontecimientos, que cada día es verdad que son más veloces, ¿no? Y todo mucho más fugaz en el tiempo, pero según cómo vayan sabiendo gestionar con los egos de cada uno y con los intereses partidistas, insisto en los intereses generales de España. Parece que Vox esta idea la tiene bastante clara y normalmente siempre ha sabido anteponer los intereses de España y de los españoles a cualquier cuestión del propio partido. También es cierto que no ha tenido la oportunidad de ponerlos en práctica gobernando. Ahora es el momento, ahora les ha tocado ya por fin ese momento y quiero estar muy atento y estaré muy atento a cómo se produzcan, porque efectivamente creo que de la política que pueda hacerse en Castilla y León y de ese pacto que hoy empieza de partidos en el gobierno puede replicarse efectivamente al resto de España.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Yo también quiero estar muy atento y le deseo lo mejor a ese gobierno y sobre todo le deseo lo mejor porque va a ser, don Carlos Lacaci, el espejo en el que pueda mirarse lo que espero que sea un futuro, si no inmediato, mediato, de paz y de prosperidad para España. En primer lugar, siempre que se parte de una situación de 0 o de -50, siempre que se toca fondo, y hemos tocado fondo, lo primero que hay que hacer es restañar las heridas, reordenar y hacer una evaluación de daños. Y a partir de ahí empezar a crecer de nuevo. Y yo creo que la única posibilidad es la que estamos contemplando. Don Carlos Lacaci, un placer como siempre. Cuídate mucho, amigo. Buen fin de semana, que todavía nos queda el viernes por atravesar. Y la semana que viene, más y mejor. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Eurico. Buenas noches a todos. Antes de que se me olvide, lo digo porque si no se va a olvidar, porque lo iba a dejar para la despedida, pero ahora vamos a saludar a nuestro tercer y último invitado de la noche, a Carlos García, que se estrena también esta noche en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Es un político del Partido Popular, maduro, pero todavía joven, con una amplia y gran experiencia. Ahora os lo voy a presentar en unos minutos. Digo, si lo dejo para el final, se me va a olvidar, porque ya uno siente que hay días que casi no le cabe más información en la cabeza. Quiero tener un recuerdo especial para alguien que nos ha dejado hace unas horas, que es John Elliot, que no sé si a todo el mundo le suena, supongo que a la mayor parte de nuestros amigos y espectadores sí. John Elliot ha fallecido a los 91 años. John Elliot es uno de los más grandes historiadores y de los más grandes hispanistas, de los buenos, no de los sectarios como Paul Preston y algún otro que no voy a nombrar, que llevan 40 o 50 años convirtiendo la búsqueda de los restos de alguien cuya familia ni siquiera quiere que sean encontrados, aunque, como todo el mundo sabe o sabéis, se sabe perfectamente dónde están, pero lleva 50 años viviendo faraónicamente de eso. Digo, mucho hispanista sectario de ultraizquierda. John Elliot es un hispanista de los buenos, o era un hispanista de los buenos, un gran historiador, como más en la actualidad Stanley G. Payne, un tipo al que admiro profundamente, pero profundamente, gran colaborador de mi íntimo amigo y mi buen amigo Jesús Palacios, al cual en las próximas semanas, cuando se reponga de algún pequeñísimo problema de salud, os prometo traer un día a Periodista Digital, aunque ya le conocéis sobradamente. John Elliot es autor, entre decenas de libros, de uno de los libros más importantes que se ha escrito sobre un segmento de la historia de España, que es la biografía del conde duque de Olivares, que este fin de semana además pretendo de verdad desconectar, descansar, relajarme, y ello pasa por salir de Madrid y buscar un entorno adecuado, cual para mí este fin de semana tiene que ser necesariamente la ciudad imperial, al igual que se dice de que Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. Bueno, pues en Madrid tenemos muy cerca, pues eso, la ciudad imperial, que además fue crisol de tres culturas y que, al igual que otras ciudades que conocemos bien, como Santiago, Granada y Salamanca, Toledo tiene la virtualidad de imbuirte de una magia especial, de una energía especial que necesitamos para seguir adelante y para recordar, sobre todo, quiénes somos y lo que nos queda por delante y la misión que todavía nos queda por cumplir. Y qué mejor oportunidad que coger una distancia, aunque sea de 48 horas, para releer. Es muy densa, buscadla. John Elliot, biografía del conde duque de Olivares, el gran valido, como sabéis, de Felipe IV, con todas sus obras que las tuvo y con todas sus luces, que fueron muchas. Fue un gran gobernante, de verdad. Sirvan estas breves palabras para hacer un sentido homenaje a alguien que ya era muy mayor, pero que nos ha dejado para la posteridad un legado absolutamente impagable e impresionante, dentro de que, como hoy en día ya no se leen más que 140 caracteres y por supuesto ya de los libros, como mucho digitales y tal, y igual que la prensa en papel, pues la literatura y la buena historia y el buen ensayo en papel parece que es una cosa ya, una rémora del pasado. Os recomiendo de verdad, si tenéis oportunidad, de que busquéis en Amazon esa biografía, o a lo mejor la tenéis en alguna estantería de casa desde hace muchos años, porque merece la pena. Y ahora sí saludo a nuestro tercer y último invitado de la noche, don
con Carlos García, concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy buenas noches. Hoy especialmente contento por varios motivos, además, que ahora te contaré. Bueno, pues cuéntamelos, porque antes de que te pregunte yo, Pues mira, lo mismo que a Mar Díaz Camero y que a nuestro buen amigo Carlos Lacaci, abogado y analista político, Mar también, pues antes de que te diga, de que te reitere, oye, ¿qué te parece, Carlos, el acuerdo en Castilla y León entre Vox y el Partido Popular? Cuéntame por qué estás contento, porque a lo mejor a partir de ahí pues mira, podemos maridar la misma conversación, pero discurriendo, transitando por un sendero diferente. Pues mira, te voy a contar 4 cuestiones que creo que son importantes para España. La primera es 55.000 avales que presentó ayer Alberto Núñez Feijóo y que creo que es el principio de la cuenta atrás de Pedro Sánchez y de este nefasto desgobierno. Es el récord de avales que ha presentado nunca jamás un presidente de ningún partido de centro derecha, ni del Partido Popular, ni de la Alianza Popular, ni de UCD, ni de Ciudadanos, ni de Vox, ni de ningún otro. 55.000 avales de militantes y afiliados del Partido Popular, y creo que es algo bueno para la cuenta atrás de Pedro Sánchez. En segundo lugar, hoy se cumple un año de un gobierno magnífico que marcó un antes y un después en la política en España, que es el éxito rotundo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que realmente el principio del fin de Pedro Sánchez fue allí. Ahora, con este nuevo paso... Ahora hablamos de eso, ahora vamos desbrozando todo eso. Y en tercer lugar, el pacto en Castilla y León, lo que hace convertir al Partido Popular en el partido de más amplio espectro que abarca a un mayor número de millones de españoles con este pacto con Vox, que es un partido democrático frente a quienes lo critican. Considero además que es un paso más hacia ese futuro que algunos consideramos que deberíamos unificar el centro derecha para volver a crear ese gran partido como lo fue UCD, como lo fue el Partido Popular de centro derecha en España, ganador, que llegamos a tener hasta 11 millones de votos en el mismo partido, representando pues desde el centro hasta la derecha a todo el espectro ideológico y por lo tanto el pacto de hoy en Castilla y León pues es un gran paso para Castilla y León, pero también es un gran paso para España y para cambiar este gobierno que por desgracia estamos sufriendo. En lugar y último, es una cuestión un poco más personal, pero hoy se han empadronado los bilbaínos procedentes de Ucrania y he tenido el placer de ir con ellos y de acompañarles y fíjate, en particular una niña que se llama Marta, que la mando un beso muy grande, que cumplía hoy un añito, una niña preciosa, maravillosa de la ciudad de Petrópolis y que se ha empadronado hoy, se ha convertido en bilbaína a la vez que cumplía su primer año de vida y la verdad es que se me ha caído el alma a los pies de ver el dolor y el sufrimiento que está padeciendo esa gente, pero también de verla estar saliendo a raudales en el conjunto de España, recibiendo a esas personas que huyen de esa pavorosa guerra y del atrape del genocida Putin. Y creo que ese ejemplo de humanidad que está demostrando España y los españoles con el pueblo de Ucrania y con los ucranianos que, por desgracia, ucranianas en la mayoría de los casos que salen del país, pues es algo bonito y algo... pues que bueno, que dentro de tantas malas noticias como estamos teniendo últimamente, pues también a veces hay que ver una pequeña cosa buena en tanto mal. Y este acogimiento, esta acogida que están teniendo los ucranianos en España, pues creo que es un ejemplo de una sociedad donde hay muy buena gente como es España. Pues me alegro, Carlos. Vamos hoy, porque llevo unos días intentando, ya toda la semana pasada hablamos de este asunto largo y tendido y la semana que viene tendremos sin duda que recuperarlo, pero hoy sí me gustaría que nos centráramos en política nacional y en los aspectos más domésticos. Tú decías, efectivamente, hilabas una reflexión, hablabas del aniversario Díaz Ayuso, el gobierno Díaz Ayuso, realmente el 4M fue pues el gran tsunami, ¿no? El gran pistoletazo de salida o el gran punto de inflexión de cómo revertir la situación. Yo que me he dedicado 3 años a la bolsa, pues esto era como cuando una acción, después de una caída en barrena, tocaba, digamos, soporte o hacía un doble, un triple suelo y a partir de ahí pues remontaba hacia arriba. Efectivamente, ese 4M pues fue bueno, pues un punto de inflexión muy importante. Mañueco, por
por cierto, unas elecciones, y esto lo tengo que decir, ahora que yo, como nunca he hablado ni bien ni mal de Pablo Casado, le he criticado cuando le tenía que criticar y le he ensalzado cuando le he tenido que ensalzar, pues no me apunto ahora a la cofradía, que esto es muy español, de los que le daban abrazos o se daban de bofetadas hasta hace un mes, no ya por darle un abrazo, por buscarle el saludo, ¿no? Por tal, Pablo, tal, no sé qué, por presidente, tal. Y ahora no es que hagan como que no le conocen, ahora incluso le desprecian en privado y en semipúblico y le ponen a parir. Unas elecciones, voy muy rápido, que Pablo Casado y sobre todo Teodoro García Egea no querían en absoluto, cuando a Isabel, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, le dolía la boca desde hacía meses de pedirle a la dirección de su partido o de indicarle que había que disolver las cámaras y adelantar elecciones cuanto antes porque tenía unos traidores y unos termitas en su gobierno que le iban a calzar, no quiero utilizar un término vulgar, una moción de censura y que además, antes de hacerlo, aunque lo negaron hasta el último momento y luego el último día se evidenció que Isabel tenía razón, le torpedeaban cada una de las iniciativas de su gobierno. Bien. Que Mañueco, que al principio tuvo algunas declaraciones desafortunadas respecto a la presidenta madrileña, ¿qué es lo que trató de reproducir? Bueno, pues un segundo ayusazo, un mañuecazo. Le salió bien a medias. Bien, vamos a reconocer, y no pasa nada, las cosas como son, que la previsión cuando arranca la campaña pues podían ser no los 41 que necesitaba como mayoría absoluta, pero 35, 36, 37, se ha quedado en 31. Da igual, porque como Vox estaba absolutamente previsto, fueran 10, fueran 12, fueran 13, fueran 14, que iba a tener la llave y que entre ambos partidos iban a sumar, porque ni una sola encuesta, salvo la del desprestigiado y innombrable Tezanos, al frente de un organismo público al que algún día, Vox lo está intentando, el PP me consta que también sois de la misma opinión, sentar algún día y no lejano en un banquillo por malversación de caudales públicos y utilizar el CIS para eso. Digo que ninguna encuesta reconocía o vislumbraba que la izquierda tuviera ni la más mínima posibilidad aritmética de gobernar. Al final, la proporción ha sido la que ha sido, pero lo importante que es, Carlos, y lo vengo diciendo con nuestros dos invitados y en los últimos días, a mí me da igual que Mañueco haya tenido 31 y Vox como si Vox hubiera tenido 20 y Mañueco 28. A mí lo que me importaba, igual que lo que me va a importar dentro de 2 años, ojalá fuera antes para que este país deje de sufrir, es que el PP tenga 90 y Vox tenga 50, o Vox tenga 70 y el Partido Popular tenga otros. A mí lo que me importa es que la suma, independientemente de las proporciones, que esto distrae mucho a algunos elementos militantes, altos cargos, cargos medios y tal, del Partido Popular y de Vox, que yo creo que están empeñados a veces en un pique absolutamente inútil, que las dos derechas obtengan una mayoría suficiente para gobernar y para echar a los socialcomunistas del poder, para que este país deje de desangrarse, deje de irse por el sumidero, supere su crisis no solo sanitaria, sino política, económica, institucional y desde luego que desaparezca la crispación de la vida pública en la que nos han instalado esta gente, Carlos, las cosas como son. No debemos distraernos, creo, del objetivo fundamental. Hay algunos amigos del Partido Popular y algunos otros de Vox, pues unos me acusan, ya está aquí el pepero descamisado diciendo no sé qué, y otros me dicen, no, te estás escolando mucho a Vox últimamente. Eso es que estoy haciendo bien mi trabajo, perdóneseme la falta de humildad en este caso. A mí lo que me importa es España, Carlos, y yo creo que lo que nos debe de importar es España, y Castilla y León puede ser, lo vuelvo a repetir ya por tercera o cuarta vez en esta noche, el faro, no sé quién es Diógenes aquí, pero el faro que alumbre el camino por el que encontremos, no un hombre bueno, sino un objetivo bueno, que es sacar a España del pozo en el que la ha metido esta gente en los últimos 3 años. Pues totalmente de acuerdo, Eurico. Ahora bien, sí es cierto que lo importante es sumar. No es la primera vez que se suma. Hay que recordar que en Madrid también se ha sumado, correcto, en Andalucía también se ha sumado, en Murcia correcto, se ha sumado, ahora vamos a ir a eso. Se ha sumado, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid también se ha sumado. La verdad es que no, para mí no es una novedad, ni una sorpresa, ni mucho menos. Y que se comparte el gobierno, bueno, en Murcia también ahora mismo se está compartiendo gobierno con Vox. Yo creo que hay que hacerlo sin ningún tipo de complejos. Aquí lo único que no se puede tolerar, no se puede permitir, y los únicos pactos que repugnan a la inmensa mayoría de la sociedad española es lo que se hacen con los terroristas de Bildu, con quienes no condenan los asesinatos.
El resto de partidos son todos democráticos. Bueno, tengo ciertos reparos en cuanto a considerar democrático a quien tiene el Partido Comunista en su seno, como es Podemos, que es un partido ilegal en Alemania, por ejemplo, o en Polonia, o en Rumanía, o en tantos otros lugares del mundo. El Partido Comunista Y es un partido los independentistas, Esquerra ilegal. Republicana, si me lo permites también. Sí, bueno, efectivamente, podrá ser, pero bueno, sobre todo los pactos conmigo son repugnantes y repelentes. El resto de pactos te pueden gustar más, te pueden gustar menos, los puedes criticar más, los puedes criticar menos, pero desde luego, quien critique pactar con Vox, o con Vox y con Ciudadanos, como hemos hecho en Andalucía, achacando a Vox cualquier cuestión, yo la verdad es que siempre lo voy a decir, yo voy a estar siempre con los partidos que tengan víctimas del terrorismo antes con cualquier otro. Está Y claro. Vox tiene víctimas del terrorismo en su seno. Y todos los que dirigen Vox son personas demócratas, respetan y defienden la Constitución. Que algún artículo te guste más o te guste menos, yo soy el primero, que hay alguno que me gusta más y otro me gusta menos, pero la defiendo a capa y espada y hasta me he jugado la vida junto a personas que ahora están en Vox por defender esa Constitución, por defender la unidad de España y por defender el Estado de Derecho aquí en mi tierra vasca. Y por lo tanto, a mí nadie me va a decir que hay ninguna pega ni ningún reparo democrático por pactar con Vox. Ahora bien, sentado eso y dejado eso claro de antemano, luego sí es importante destacar que en Castilla y León no ha salido mal o medio mal. Realmente ha salido muy bien. ¿Podría haber salido mejor? Por supuesto. Pero no nos olvidemos que el Partido Popular ha pasado de ser la segunda fuerza, la segunda, a ser la primera. No nos olvidemos el batacazo que se ha pegado el Partido Socialista y que se ha pegado Podemos. O sea, por lo tanto, los partidos que socios de Otegi se han pegado un batacazo. Los partidos del Gobierno de España han salido muy debilitados. Que eso, además de ser bueno para Castilla y León, es bueno para el conjunto de España para conseguir ese cambio. Pero sí es muy importante el tener en cuenta que el Partido Popular es el partido más votado en Castilla y León, ha ganado las elecciones en Castilla y León y por lo tanto no es como en las anteriores, que era la segunda fuerza. En este caso es la primera. Por lo tanto, sí es importante que en todas las elecciones haya un partido de centro-derecha, como es el Partido Popular en mi caso. Yo efectivamente arrimo el asco a mi sardina, pero sí es importante Normal, que sea el primera fuerza, que sea la primera fuerza y que sea pues destacado respecto a los demás, porque eso te da también una legitimidad importante para llegar a pactos con quien quieras, como quieras, y llegar a acuerdos, como en este caso ha pasado en Castilla y León con Vox, y que no puedan ni rechistar ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni ningún otro partido, y que no vengan aquí dando ejemplo de nada quienes están pactando, insisto, con los de Otegi y con los terroristas que están ahora en Bildu y que no han condenado ni uno solo de los asesinatos de mis compañeros y también de socialistas. Bueno, eso es fundamental. Y de los propios socialistas que han enterrado a 13 o 14 o 15 concejales y algunos ministros como Ernest Lluch. Lo he dicho, yo he ido a funerales de socialistas como Pagazartundúa y amigos socialistas aquí en el País Vasco y por lo tanto les considero tan víctimas del terrorismo como nosotros los del Partido Popular. Por lo tanto, me duele doblemente ver que ocurre eso con sus propias víctimas, pero en cualquier caso, el Pacto de Castilla y León creo que es un buen ejemplo de llegar a un acuerdo coherente, un acuerdo proporcional, y que bueno, pues mucha gente venga a criticar al Partido Popular, que no se quería pactar con Vox. A ver, en la política, como en todo en la vida, pues uno tiene que tratar de jugar sus cartas e intentar conseguir, bueno, pues la mejor condición para su partido, evidentemente. Y entonces, pues las acciones se toman su tiempo, generalmente hasta el último momento no se llega al acuerdo definitivo y bueno, pues igual que el Partido Popular en Madrid ha gobernado en solitario, Isabel Díaz Ayuso gobierna en solitario con el apoyo de Vox, pero con todas las consejerías del Partido Popular, o en Andalucía se ha llegado a un pacto con Ciudadanos, pues aquí ahora en Castilla y León, pues bueno, yo entiendo que Mañueco tratase de buscar, pues conseguir mantener la consejería dentro de su organización y dentro de su partido, dentro de mi partido. Pero bueno, alargando la negociación. Y eso es lógico y es comprensible perfectamente por todos y eso no significa absolutamente nada, como muy bien hemos visto hoy que se ha llegado a ese acuerdo, que creo que satisface a todos. Mañueco está contento, el Vox parece ser que están también satisfechos, mi amigo Santiago Abascal, y por lo tanto, pues parece que empezamos la andadura en Castilla y León con un gobierno, espero y deseo que sólido, porque es verdad que con Ciudadanos, pues en algunos lugares de España, pues no han demostrado que no han sido de fiar. Parece ser que en Andalucía sí, pero en Murcia, en Madrid no, en Castilla y León tampoco, y por lo tanto, pues espero y deseo que con Vox no
no se repita. Y bueno, de hecho yo confío que eso no va a ocurrir y ese pacto de gobierno va a ser sólido y va a durar los 4 años, porque no nos olvidemos que el gobierno de Castilla y León tiene una diferencia respecto, por ejemplo, al de Madrid. En Madrid va a volver a haber elecciones dentro de año y medio aproximadamente. Sí, con mayo de 2023. Efectivamente, locales y autonómicas del conjunto de España. En cambio, por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, las de Castilla y León no van a ser hasta dentro de 4 años. Correcto. Por eso este pacto de hoy tiene especial importancia, especial enjundia, porque es un pacto para 4 años. Y por lo tanto, durante las próximas elecciones, tanto municipales como autonómicas, como en las generales, ese pacto PP-Vox va a estar vigente, va a estar funcionando, va a llevar ya año y medio. Y yo espero y deseo, y además estoy prácticamente seguro que así va a ser, que van a haber muchos españoles y todos los castellano-leoneses que funciona bien y que es una posible alternativa para gobernar, o una posible opción para gobernar España, trasladar ese pacto. Hombre, egoístamente a mí me gustaría que sacásemos mayoría absoluta, el Partido Popular, con Núñez Feijóo, pero bueno, todos sabemos que eso Esto es de muy primero difícil. de columpios de argumentario, Carlos, pero como eso es muy difícil, pues hombre, vamos a jugar con lo verosímil. Sí, y de todas formas, aunque tengas mayoría, también considero que siempre es bueno por tener un mayor apoyo, no ya de partidos y de escaños, sino dentro de la sociedad española, llegar a pactos y acuerdos de partidos diferentes al tuyo. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna duda, y además soy firme defensor y partidario, de intentar llegar a acuerdos también para el gobierno de España, pues con Vox, si queda lo que quede, o con Navarra Suma, o con otros partidos, pues que son determinados asuntos importantes, como es la defensa de la unidad de España, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia y plantar cara a los separatistas, a los terroristas, a los comunistas y a quienes realmente son una lacra para España. Todos los partidos que compartan esas líneas básicas con el Partido Popular, pues desde luego yo soy siempre partidario de llegar a acuerdos y pactar con ellos. Carlos, lo vamos a dejar aquí antes de que el wifi, que en los últimos minutos andaba ya renqueando, nos termine de jugar una mala pasada, y porque además, bueno, pues ha sido ya suficiente, ha quedado absolutamente y meridianamente clara tu posición. Estoy completamente de acuerdo contigo, y esto lo dijo Isabel Díaz Ayuso, es decir, ya en la campaña, en los últimos días de campaña, en Castilla y León, le dijo a Mañueco que, aunque no llegara a necesitarlo, 4 o 5 días antes del 13 de febrero, que no pasaba nada porque hablara con Vox y porque se entendiera con Vox, en la misma línea en la que tú acabas de decir. Es decir, no ya por una cuestión de la mera necesidad de unos apoyos de una serie de diputados o de procuradores para alcanzar la mayoría absoluta y gobernar con relativa comodidad. Aunque tuvieras mayoría absoluta, que hoy en día las mayorías absolutas, pues desde hace 5 o 6 años, con la fragmentación que hemos vivido a partir del 2014, del 2015, la ruptura del bipartidismo, pues son casi quiméricas, pero la sociedad española lo agradecería, porque la sociedad española de verdad agradecería todo lo que sea sumar y no dividir, unir y no confrontar, ni enfadar a la gente, crispar a la gente. Eso es lo que yo creo que la gran mayoría de españoles de bien, de izquierdas, de derechas, aunque vuelvo a repetir por enésima vez, y como ya estoy terminando, no lo repetiré más, cada vez me gustan menos los términos, los patriotas, los antipatriotas, los constitucionalistas y los anticonstitucionalistas, que para mí son podemitas, proetarras, bildutarras, Esquerra, y buena parte del PSOE, pues por no decir todo el PSOE, sé que eres un hombre templado, Carlos, no quiero incomodarte, pero hace mucho tiempo que ha abandonado la senda del escrupuloso respeto a la Constitución, sobre todo en zonas como Cataluña y como Baleares. Carlos García, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, hombre tranquilo, gran político, hombre esforzado, hombre que se ha jugado la vida bueno, pues de todas las maneras posibles, y desde hace más de 20 años siempre lo destaco en el País Vasco, que allí es donde hay que tener un par de narices para defender estas cosas y para defender a España, ¿no? No desde la barra de un bar en Fuenlabrada, o desde La Coruña, o desde un sitio tranquilito en Sevilla o en Málaga. Hay que estar donde estáis los valientes, porque desde que tenías 19 años tú llevabas escolta, con lo cual todos los respetos, como Santiago Abascal y como tantos patriotas de Vox. Carlos García, no será la última vez que te requiera unos minutos para Periodista Digital y para La Retaguardia. Muchas gracias, cuídate mucho y buenas noches.
Muchas gracias, don Eurico. Solamente matizar que Matiza. los que estamos en el País Vasco defendiendo la unidad y la libertad y la democracia, agradecemos muchísimo el apoyo del que está en el bar en Fuenlabrada, del que está en Sevilla, porque lo Claro. defendemos por nosotros, por los vascos y por todos los Sí, españoles. por supuesto, por supuesto. A lo Muchas mejor no me gracias, he expresado Eurico. Ha bien. sido un placer. Ayer, lo vuelvo a repetir, tenía sentada en esta mesa a mi querida Pilar Castellanos, que fue socia fundadora y la primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, y a la que tú conoces también, y que, bueno, pues lleva ya años viviendo en Madrid, pero durante 20, ¿no? y 30 años de su vida ha sufrido en sus carnes y se ha partido la cara físicamente por defender que al español no se le arrincone o al castellano, por defender la educación en igualdad de condiciones, por defender que no hay que abjurar de la idea de España en Cataluña y que se puede ser tan catalán como tan español, y bueno, y además tuvo durante algunos años una militancia política en Ciudadanos y fue como número 2 en listas detrás de nuestro buen amigo Juan Carlos Girauta, y sabe también muy bien lo que es jugarse la vida, pero literalmente, porque es que iban a los mítines y les apedreaban, y si no salían corriendo los protegía la policía, les pegaban, y me decía exactamente algo en la línea a la que tú estás diciendo. A lo mejor, empezábamos así la entrevista, a lo mejor hay gente que nos dice, qué cansinos ya, otra vez con el tema catalán. Pues claro que otra vez con el tema catalán, y claro que otra vez con el tema del País Vasco. Es que lo que no podemos consentir, porque eso es lo que quieren los socialcomunistas y los enemigos de España, es que la espuma de los días y la actualidad, que hasta hace 2 años ha sido una desgracia y ahora es una guerra y pasado mañana será otra cosa, nos haga olvidar problemas que siguen estando ahí y que en algún momento de una maldita vez habrá que resolver, y sobre todo que no se pierda la memoria, no ya por supuesto de los que han dado su vida y hasta la última gota de su sangre asesinados vil y criminalmente por España, sino de todos los que seguís ahí todos los días luchando y partiéndoos la cara por defender esas ideas. Y eso, efectivamente, como tú bien dices, desde Fuenlabrada, desde Toledo y desde Zamora y desde muchísimos otros sitios. Carlos, de corazón, te envío un abrazo, gracias y hasta la semana que viene. Cuídate. Un placer. Gracias. Y gracias a todos vosotros. No va más por hoy, segundos fuera. Penúltima retaguardia de la semana. Cuidaos y seguiremos aquí. Seguiremos con más noticias y os las contaremos con nuestros próximos invitados, que serán, para cerrar ya la semana, Rubén Herrero de Castro, Sergio Bravezo y Enrique Calvet, que nos acompañó hace 15 días y fue tal el aluvión de críticas favorables que leí aquella misma noche de madrugada ya, que es cuando a veces pues tengo el placer y el gusto de leeros, incluso de contestar a algunos de vosotros o de daros likes y tal, que me ha parecido oportuno repetir con Enrique Calvet. Así que nos queda una retaguardia, no me falléis y sed buenos mientras tanto. Cuidaos.